Los amables televidentes, al tiempo de reflexión bíblica, me encanta denominar este espacio así, de esa manera. Leemos un pasaje, aparece la cita en su pantalla y tratamos de desentrañar las enseñanzas. ¿Qué es lo que se debe hacer de verdad, creo yo? No se debió de cambiar ese plano, ese sistema. El tema de hoy, ahí aparece Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Tiene que ver con los inicios pequeños y con los grandes finales. Un árbol. El inicio de un árbol es una pequeña semilla, pero de esa pequeña semilla su final es un frondoso, sauce, ciprés, eucalipto, donde no solo hay sombra, donde no solo hay oxígeno, sino donde también en sus ramas las aves del cielo hacen sus nidos. Y así es el mensaje de Jesús y el Evangelio, el mensaje del reino de Dios. Empezó hace 2000 años en Belén, y esa fue la semilla. Fue abonado ese mensaje en Pentecostés con el riego del cielo, el riego del Espíritu Santo. Y nacen pequeñas comunidades, muchas comunidades, grandes comunidades, hasta llenar prácticamente la tierra. La promesa cuando nace la iglesia es que se recibiría poder cuando llegue el riego del Espíritu Santo para ser testigos, posiblemente mártires, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto de Marcos, que usted debe tener ya su ejemplar de la Biblia allí, nos indica exactamente eso, amable televidente. Yo abracé la fe en Jesús, pero también abracé una causa que tiene que difundirse. Empieza pequeña, pero crece. La gente a veces se sorprende y me lo dicen a mí con algo de admiración. Pastor Brown, en cada esquina de Cali hay una iglesia de toda pelambre. Pues sí, eso hace parte de la lectura de hoy. Leamos Marcos capítulo 4, verso 26. Decía además Jesús: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que uno sepa cómo, porque de suyo la semilla lleva fruto la tierra. Primero es hierba, luego es espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí hay todo un proceso hermoso que hace sentir que nuestro trabajo no es en vano. Y quiero animar a todas las gentes que me escuchan, que han acogido la fe en Jesús, que la obra que hacemos de divulgación, de predicación, de oración, de evangelismo, no es en vano. Uno no sabe cómo, por ejemplo, este mensaje, yo no puedo evaluar cómo está llegando al corazón de usted en este momento, amable televidente. ¿Está tocando algún tipo de emociones, sentimientos, convicción?
¿Está usted moviendo su voluntad al Evangelio? Uno no sabe cómo, como dice aquí el pasaje. De suyo el mensaje es una semilla que lleva vida, porque el Evangelio de Jesús es vida. Dice que se siembra la semilla, se duerme noches, días, la semilla brota y crece sin que uno sepa cómo crece. El trabajo para el Señor no es en vano. La palabra de Dios es como el agua que llueve, llega a la tierra y produce fruto. No regresa vacía. Hay que seguir difundiendo el mensaje, hablando del Evangelio, hablando de la palabra, hablando del reino. Y el reino va creciendo. Yo les puedo decir, que es mi experiencia, que cuando yo inicié esta vida y esta labor de fe y de cristianismo y de pastorado, la verdad era que había mucha oposición, persecución, difamación, desprecio de la gente. ¿Qué hace usted? Predico el Evangelio. Hoy en día la gente está entre asustada y asombrada por el crecimiento, casi que yo diría incontrolable, de grupos de estudio bíblico y de iglesias, como dice la gente en forma despectiva, iglesias de garaje. Y donde quiera que haya una persona convencida de la salvación, convencida del Evangelio y llena del Espíritu Santo, sin saber cómo, allí se genera un grupo que crece. Bendito sea Dios. ¿Hasta dónde crece? Y dice el verso 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque llegó la siega. Esto hace referencia al momento en que los ángeles lleguen a cosechar el fruto del Evangelio. ¿Que cuál es el fruto del Evangelio? La gente que cree en Jesús, en Yeshua, en el Mesías. ¿Y cuál es esa gente que es el fruto del Evangelio? Los salvos, porque los únicos salvos son los que a través de la predicación creen que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo. Llegará el momento en que los ángeles metan la hoz, separen el trigo de la cizaña, el trigo va a los graneros o al cielo y la cizaña va a ser quemada al fuego o al infierno. Así de sencillo. Pastor Brown, pero la gente hoy día en el siglo XXI, con tanta tecnología y desarrollo científico, ya no cree en este tipo de mensaje tan elemental. I'm sorry, lo lamento mucho. Jesús les decía, el reino de los cielos es como cuando un hombre tira la semilla del Evangelio en la tierra, espera, duerme, se levanta, pasa un día, pasa una noche, la semilla brota y crece, y él no sabe cómo crece de una semilla un árbol. Él no sabe, nadie lo sabe, nadie se lo puede explicar. Entonces sigue diciendo, porque de suyo la semilla lleva fruto, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero es una hierba muy débil, luego es una espiga un poquito más fuerte, después grano lleno de espigas, y cuando hay una cosecha se recoge el trigo en los graneros. Crea en el Señor Jesucristo, amable televidente. Sea usted parte de esta cosecha. Deje que en la tierra abonada de su corazón caiga la semilla viva del Evangelio. Repito, deje que en la tierra abonada de su corazón, abra su corazón, caiga la semilla que es el Evangelio y la fe en Jesús, para que crezca
espiga, hierba, rama y lleve fruto, fruto de paz, amor, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Y ese fruto en su corazón lo haga un creyente y una creyente, que le dé sentido y propósito a su vida. Y dice el pasaje siguiente: llegue a ser usted un árbol grande, ramas donde otros, como las aves del cielo, vengan a hacer allí su lugar de vivienda y sus nidos. Termino diciendo: lo que empezó pequeño será grande, lo que empezó débil, como una hierbita, será fuerte, como un ciprés. Y lo que empezó con dificultad y lágrimas, con regocijo y alegría, terminará. No importan los contratiempos. El Evangelio es un anuncio, no es una discusión, no es un debate. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Deje que este Evangelio, que es una semilla, caiga en su vida y fructifique.